Aleluya. Alaben a Dios en su santuario. Alábenlo en su majestuoso firmamento. Alaben a Dios por sus hechos poderosos. Alábenlo según la excelencia de su grandeza. Alaben a Dios con sonido de trompeta. Alábenlo con arpa y lira. Alaben a Dios con pandero y danza. Alábenlo con instrumentos de cuerda y flauta. Alaben a Dios con címbalos sonoros. Alábenlo con címbalos resonantes. Todo lo que respira, alabe al Señor. Aleluya. Oramos. Padre, te damos gracias por tu palabra y te pedimos en este momento que uses al débil instrumento humano, que uses al predicador y que lo que salga de sus labios sea tu palabra, que tu espíritu nos ayude a entenderla y a vivirla. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Para qué existes? ¿Para qué estás en este mundo? ¿Para qué estás en este lugar? Estas son preguntas cruciales que el ser humano por todo el tiempo de su existencia se ha hecho e incluso ha preguntado: ¿para qué estoy en este lugar? ¿Cuál es la razón de ser de mi vida? No importa qué edad tengas, el punto es que todos en un punto de nuestra vida, en un momento de nuestra vida, nos hemos hecho esa pregunta: ¿para qué existimos? ¿Para qué estamos aquí? Y yo sé que muchos por ahí han tratado de responder esa pregunta y han tratado de dar respuestas que sean al menos convincentes. Pero yo quiero que ustedes entiendan que la única persona que tiene la capacidad para responder esa pregunta, y lo ha hecho a través de la palabra de Dios, es nuestro Dios. Y la respuesta está en su persona. Nuestra razón de ser debe ser Dios todo el tiempo. Solo Dios. Nada ni nadie puede ocupar el lugar del Señor en nuestras vidas. Sé que vivimos tratando, mis hermanos, de que otras cosas llenen nuestras vidas, le den sentido a nuestras vidas. Pero tú y yo sabemos que todos los intentos del hombre por hacerlo, por encontrar significado, por saber a qué dedicar su vida, ha sido en vano completamente. Ha sido en vano completamente. ¿Por qué? Porque Dios nos creó para que nos dediquemos a Él. Porque Dios nos creó para deleitarnos en Él. Porque Dios te creó para adorarlo. Dios te creó para poner tu vida y centrar todo tu ser en su persona. Recuerdo haber leído una frase de Agustín de Hipona que dijo lo siguiente: nos has hecho para ti, Señor, y nuestro corazón estará inquieto hasta que encuentre descanso en ti. Este descanso se expresa en adoración. Y esta adoración se expresa de muchas maneras en nuestras vidas. Pero una de ellas es la que este salmo nos dice de manera clara. Es por medio de una constante alabanza a Dios. Es por medio de una constante exaltación a nuestro Dios. Y en ese sentido, iglesia, es que somos empujados por este salmo con esa verdad. Alabemos al Señor constantemente. Alabemos al Señor constantemente. ¿Alabas a Dios constantemente? ¿Lo haces sin cesar? El Salmo nos guía para que vivamos esta realidad. El Salmo nos encamina para que nosotros entendamos cómo es que debemos hacerlo. El Salmo lo hace dejándonos en claro 3 preguntas que Él pretende responder
¿Dónde debemos hacerlo? ¿Dónde debemos adorar a nuestro Dios? ¿Dónde debemos exaltar a nuestro Dios? ¿Dónde debemos alabarle? Pero el Salmo también responde, ¿por qué debemos hacerlo? Y finalmente el Salmo te dice, ¿con qué debes hacerlo? Caminemos por el Salmo. El Salmo empieza con el verso 1, diciéndonos el lugar en que nosotros somos llamados para alabar a Dios. Note esa frase que empieza e incluso termina porque le da ese matiz y ese énfasis de que esto se trata de alabar a Dios, de alabar al Señor, pero no a cualquier Dios, no a un Dios que el hombre se ha inventado, no a un Dios que el hombre ha creado como un trozo de madera o de arcilla, o incluso no a un Dios que el hombre se ha creado para sí mismo. Aquí el salmista dice, aleluya, y termina diciendo, aleluya, que es la expresión en hebreo para decir, alabado sea Yahvé. Alabado sea el Dios de Moisés, el Dios de Abraham, el Dios de Jacob. Alabado sea Jesucristo. Porque Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Yo soy el pan de vida. Yo soy. ¿Qué tiene que ver eso, pastor? Yo soy el que soy. Le dijo Yahvé a Moisés cuando se le apareció en la zarza. Y este salmo empieza con esta expresión de júbilo, pero que no es más que una contracción de decir, alabado sea el Señor. Hermanos, y en este sentido ahora el salmista dice, el lugar en el que debes alabar a Dios. Y alabar a Dios, exaltarle de forma constante, debe ser parte de nuestra vida en todo tiempo. El salmista llama a Israel a alabar a Dios, y esto era algo que debía comenzar desde lo particular hasta lo general. Y noten la idea que cuando el salmista canta alabar a Dios o invita a alabar a la comunidad de Israel a exaltar a su Dios, lo dice alabarlo en su santuario. Y para ellos automáticamente le viene a la mente el santuario de Dios, el lugar de la morada de Dios, el lugar donde el pueblo se reúne para el encuentro con su Dios, porque vienen a adorarlo, vienen a exaltarle. Para esta comunidad, ellos piensan en ese lugar automáticamente. Pero déjame decirte que no se queda ahí, porque el salmista corrige un poco la teología de ellos de alguna manera, y santuario con el firmamento están funcionando en la poesía para dejarte todo el vasto universo, todo lugar que existe, todo lugar que pise la planta de tu pie, todo. El lugar para alabar a Dios no está limitado solamente a unas 4 paredes. No está limitado a un lugar geográfico. Alabar a Dios se debe hacer en todo lugar. Escuche bien cómo hace la poesía. Alaben a Dios en su santuario, en su majestuoso firmamento. Usa las ideas en paralelo para dejarte la imagen clara. Es en todo lugar. No te confundas, Israel. No te confundas. No es solamente en el Sinaí, no es solamente en Jerusalén, es en todo lugar que somos llamados, que Israel es llamado a alabar al Señor. Alabar al Señor para Israel, hermano, debía ser como el respirar. Ellos ya estaban experimentando en este canto que no debían ser regulados ni por momentos ni por lugares particulares, por muy importantes que estos fueran. Ellos sabían que debían exaltar a nuestro Dios
regocijarse en Él y adorarle en todo tiempo y en todo lugar. La historia, hermanos, del cristianismo dejó entrar un registro de hombres y mujeres de Dios que se caracterizaron por la alabanza continua en diferentes escenarios de su vida y en diferentes momentos en los que se encontraban. Encontramos historia de creyentes que alabaron a Dios en las montañas, alabaron a Dios en las catacumbas, alabaron a Dios en medio de un coliseo, alabaron a Dios en un país complicado como Cuba y como muchos otros, porque entendieron que alabar a Dios no está regulado por un lugar, como que hay que ir a un lugar porque allí es donde único hay que adorar a Dios. Y no me malentienda, yo sé que ustedes están pensando también, pero pastor, venimos a este lugar a adorar a Dios, y es verdad. Pero tú y yo sabemos que no adoramos a Dios, que no alabamos a Dios solamente en este lugar. Y déjame decirte algo ahora de manera muy clara. Si usted solamente viene a este lugar para exclusiva y únicamente en su vida alabar a Dios y no hacerlo en otro, déjame corregirle, estás equivocado. Porque donde quiera que usted esté, usted debe alabar a Dios. Si usted está en un trabajo, usted debe alabar a Dios. Si usted está en su hogar, usted debe alabar a Dios. No empiece a ser místico el lugar, porque lo más importante es quién está allí. Y Él merece nuestra adoración porque Él está allí. Este salmo en esa primera vez nos da esa idea de la forma en la que Dios llena todo el lugar. Abarca todo el lugar. Hermanos, iglesia, alabemos al Señor en todo lugar. Su presencia es suficiente para llevarnos a alabarle. ¿Cómo lo hago? Empieza a ser consciente de su presencia. Empieza a ser consciente de que Dios está en tu vida y con tu vida en el lugar que te encuentres. Si fuésemos tan conscientes de su presencia, entonces seríamos conscientes de que debemos alabarle. Cuando somos conscientes de quién está con nosotros, sin importar qué lugar, nuestros corazones, la respuesta más natural es alabanza a Dios. Ten presente que Él es diferente a ti. Ten presente que Él llena todo, abarca todo, pero tú solamente estás limitado a un lugar particular, específico, finito. Pero Dios no es como tú. Gracias, Señor, porque tú no eres como nosotros. Pero también acuérdate de su santidad y celébralo. Acuérdate de su santidad y celébrale constantemente. Mis hermanos, el lugar no debe ser lo que nos impida vivir exaltando a nuestro Dios. Sabemos que Él cubre el firmamento, por lo que debemos alabarlo en todo lugar. Pero ¿por qué debemos hacerlo? ¿Quién es este Dios que debemos adorarle? ¿Acaso merece nuestra adoración? ¿Y por qué merece nuestra adoración? ¿Por qué tengo que adorarle? ¿Porque alguien me lo ha dicho? ¿Porque llegaron y me embullaron para que le cantara y para que le exaltara? ¿Porque alguien me dijo en esta mañana, vamos conmigo a la iglesia y vamos a alabar a Dios? Y aquí lo estoy alabando como un robot o como un papagayo que solamente se le dijo lo que hay que hacer y ya lo hizo. Y no consideró que hay razones suficientes para exaltarle a Él. Bueno, el salmista da razones para alabar a Dios. Cuando usted sigue el Salmo, usted puede notar que en el verso 2, él empieza a decir cuáles son las razones que él considera.
por la que uno debe alabar a Dios, por la que Israel debe alabar a Dios. Nota el verso 2 para que vean. Alaben a Dios por sus hechos poderosos. Alábenlo según la excelencia de su grandeza. Y quiero que entienda algo cuando lee este salmo, cuando regrese a él. Note para que usted vea que en la primera parte te dice en el lugar que debe ser adorado. Y en la otra te dice por las razones que debes hacerlo. En el santuario, en el firmamento, por hechos poderosos, por su excelencia. O otras versiones dice según la excelencia de su grandeza. Hermanos, cada uno de nosotros, si nos pidieran que nombrásemos cuáles son las razones por las cuales alabamos a Dios, yo sé que empezaríamos ahora y no terminaríamos, porque todos empezaríamos a dar razones, una y otra. Y yo creo que muchas de esas razones tienen una experiencia en tu vida, un fundamento también en la palabra. Pero el salmista quiere solamente mostrarnos dos que para él son necesarias e importantes en este salmo. El salmista pudo haber tenido muchas, y yo creo que tuvo, porque el salmista no es diferente a nosotros. Es un hombre, al igual que nosotros, que ha experimentado a Dios. Mire lo que dice, por las proezas de Dios. O sea, en otras palabras, lo que hizo Dios. Las proezas de Dios son aquellos hechos del pasado del pueblo de Dios, en los cuales fueron testigos del obrar poderoso, misericordioso de nuestro Dios. Y cuando el salmista le recuerda a esta comunidad de Israel que deben alabarlo por sus hechos poderosos, yo creo que Israel se remonta al tiempo del Pentateuco. Yo creo que Israel va hacia el final, hacia el principio, y empieza a recordar su estancia en Egipto. Empieza a recordar cómo fueron sacados de Egipto, qué fue lo que pasó allí, cómo vinieron muchas plagas, cómo fueron protegidos de las plagas, pero cómo vino una última plaga que destruyó a los hijos únicos de los egipcios, pero ellos fueron protegidos. Pero salidos de ahí de Egipto pudieron pasar el Mar Rojo en seco. Una obra poderosa, caminaban por el medio de la arena y veían a su derecha y a su izquierda los dos muros de agua. Y llegaron al otro lado. ¿Y cómo fue posible eso? Por la obra poderosa de Dios, por este hecho poderoso. Quizás también esta comunidad, cuando le dicen esto, ellos recuerdan su estancia en el desierto. Cómo sus padres y los padres de sus padres estuvieron en el desierto caminando en círculos por 40 años. Pero no le faltó la comida, no le faltó la bebida y no se le gastaron los zapatos ni la ropa. ¿Quién hizo esto? Dios. Por eso el salmista dice, por sus hechos poderosos. Israel sabía bien que esto era razón suficiente para alabarle hoy, mañana, siempre y todos los días de su vida. Quizás estás preguntándote, bueno, pero yo no estuve allí, pastor. Yo no estuve allá y vi ese hecho poderoso y vi ese cruce del Mar Rojo. Quisiera haber estado. Incluso a veces hasta añoramos eso. ¿Quién estuviera allá con Moisés? ¿Quién estuviera allá en Egipto? Pero déjame decirte dos cosas que yo creo que tienen relación con nosotros. Dios nos ha libertado a nosotros de la esclavitud. Y para mí eso es un hecho poderosísimo. Porque de la misma manera que Israel no se pudo liberar de su esclavitud en Egipto, sino que necesitaba que Dios lo liberara, de la misma manera nosotros no nos podemos liberar del Egipto, del pecado en nuestra vida, por nosotros mismos. No pudimos, pero hubo alguien que lo hizo. Y yo sé quién es. Y tú también, pero no te lo voy a decir ahora, porque no vale la pena, ya lo sabes. Pero te liberó de Egipto.
del pecado, pero además de eso, te cuidó y te cuida. Como mismo Israel en el desierto fue cuidado, Dios sigue cuidando a su pueblo hoy en el desierto de la vida. Porque la teología del sufrimiento, la teología del desierto acompaña al pueblo de Dios todos los días. Déjeme decirle que el mejor lugar para tu vida y para mi vida no es la muchedumbre de cosas, sino la escasez. El mejor lugar para tú alabar a Dios es el desierto, porque es donde ves la poderosa mano de Dios obrando, cuidándote, proveyéndote, acompañándote, cuidándote. Y es eso lo que ha pasado en nuestra vida, en todo este peregrinar, en este lugar que Dios en su gracia nos ha permitido estar. Hermanos, al reflexionar en estos hechos portentosos y mucho más, la vista llega a una conclusión. No hay por qué no alabar a Dios. Dicho de otra forma, su alabanza estará continuamente en mi boca. Yo no sé cuáles sean tus razones para alabar a Dios, pero todos nosotros hemos experimentado a Dios. Y si hay alguien en esta mañana que no ha experimentado a Dios y no tiene razones para alabarlo, en este mismo momento en que estoy hablando, estoy orando por tu vida para que Dios pueda libertarte del pecado y puedas tener una razón suficiente para alabar y puedas ser cuidado por él. Hermanos, ¿acaso estas no son razones suficientes para exaltar a nuestro Dios, para decirle gloria a Dios, gloria al Señor? Tú eres bendito, tú eres grandioso. Son razones suficientes. No dejes, hermano, que tu propia mirada limitada de las cosas te haga olvidar lo que Dios ha hecho por ti, lo que Dios está haciendo por ti y lo que Dios continuará haciendo por ti. No te limites en mirar solo tu vida desde tu punto de vista humano, limitado. Mira más allá, mira lo que Dios hace y alábale. No dejes que tu propia mirada te limite de ver lo que Dios ha hecho. Si todavía crees que no tienes razones para alabar a Dios, aquí tienes una de las que te puede llevar a hacer. Otra más que el salmista dice: la grandeza de Dios. O, dicho de otra manera, lo que Él es. Lo que Él es. El autor del Salmo lo dice de forma clara y de forma directa: alabo a Dios por su grandeza. En otras palabras, alabo a Dios por lo que Él es, por quien Él es. Lo alabo por eso. En esta ocasión, la inmensidad de Dios es lo que lleva a este hombre a exaltarle. Recuerden lo que le dije: el Señor llena todo. Nada le puede contener. No hay un ápice en el mundo creado, en el universo, en todo lo que existe, que el Señor no esté. Y no solamente no esté, sino reclame como suyo y diga: mío. Él es inmenso, Él es grande, Él es sublime, Él es magnífico, es parte de quién es Él. Y todo esto lleva a reflexionar al salmista en el ser de Dios, en todo lo que define a Dios como Dios, o sea, su persona. Y aunque nos deja encapsulado, como decimos en otras palabras, a modo de resumen, el salmista contempla y exalta la persona de Dios, solamente porque es Dios. Nosotros sabemos esto de primera mano, quién es Dios, por las Escrituras. Y solamente voy a recordarte algunas cosas. Tú y yo sabemos que Él es santo, santo, santo.
Tú y yo sabemos que Él es amor. Tú y yo sabemos que Él es justo. Tú y yo sabemos que Él es misericordioso. Tú y yo sabemos que Él es todopoderoso, todo omnisciente. Él es inmenso. Tú y yo sabemos todo eso, mis hermanos. Y eso son razones suficientes para exaltar a Dios, porque estamos enfocados en quién es Él. No solamente en qué ha hecho, sino en quién es Él. ¿Alabarás a Dios por lo que es o no? Dios merece ser alabado no solo por lo que hace, sino por quién es Él. Así que cuando tú estés recordando en tu cama al caminar, recuerdes el trato de Dios contigo en amor, alábale porque Él es amor en esencia. Si tú estás lidiando y encuentras que Él es justo, alábale porque Él es justo. Si estás meditando en un salmo, en una parte de la Escritura donde te muestres unas cualidades de Dios como la santidad de Dios, alábale por su santidad. Debes hacerlo, y yo también. Quizás ahora dice, bueno, ¿cómo lo hago? ¿Cómo alabo a Dios? ¿Cómo alabo a Dios por lo que Él es? Y no solamente por lo que ha hecho. Al menos déjame decirte 3 maneras en las que puedas hacerlo cuando sacas de aquí. Primero, reflexiona en su carácter y en su persona. En otras palabras, reflexiona. ¿Sí? Reflexiona en Él. Pon tu mente a pensar en su carácter, en su persona, en todo lo que es santo, justo, puro, amable, lleno de amor, de benignidad, lleno de toda esta santidad. Otra manera es practicando la contemplación. Practica la contemplación. ¿Qué cosa es la contemplación, pastor? Algo que se olvidó desde el tiempo de los puritanos. No es nada más que irte a un lugar tranquilo y empezar a contemplar la majestad de tu Dios en el orden de lo creado, al reflexionar en los hechos portentosos de Él, y estate quieto en ese lugar contemplando a Dios. No siempre apartarse del bullicio, hermano. No siempre dice, como hicieron a veces los monjes, fue malo. Si te quedas mucho tiempo allá, sí, ese es el problema, porque hay que bajar al valle. Hay que vivir aquí. Pero que es bueno por momentos de tu vida contemplar a Dios. Otra manera es procurar que al cantarle a Él, lo esté haciendo saturados de verdades que provienen de su palabra y que le exalten y le honren. De manera que asegúrate que lo que cantes, asegúrate que lo que alabes sea verdaderamente verdades que apunten al Dios que te rescató. No empieces a cantar cosas para Dios que no dicen nada de Él. No cantes nada en tu vida para Dios, para exaltarle, que sencillamente esté centrado en el hombre puramente, pero no solamente en el hombre, sino en detrimento de Dios. Pastor, pero eso no puedo cantar ninguna canción de estas que hay en la calle que tienen un mensaje bonito. Sí, sí, lo puedes hacer. Yo no estoy diciendo eso, no se confundan. Pero deben, hermanos, tu vida constantemente debe estar saturada de Dios. Quizás llegado a este punto, tú puedas decir que tú y yo tenemos razones suficientes para seguir exaltando y alabando a nuestro Dios. Y ahora quizás te pregunten, ¿con qué lo puedo alabar? El Salmo nos ayuda en esto también. Y la última parte del Salmo, que va del verso 3 al verso 5, nos dice cuáles son los medios que nosotros podemos usar para alabar a Dios. Déjame decirle que muchas veces y por muchos periodos de tiempo las iglesias se han visto envueltas en debates relacionados con los instrumentos. ¿Qué debe usar?
¿Qué no debo usar en la adoración a Dios? Traigo el piano, lo dejo fuera. Meto la tumbadora o la saco. O nunca la pongo. ¿Qué hago? ¿Practico la danza o la dejo afuera? Mira cuántas cosas. La iglesia ha estado fajada con eso y los reformados más todavía. Incluso dentro de los reformados hay debate dentro de ellos, de que no está apuntado aquí en el Nuevo Testamento, no lo dice, pero está aquí en el Antiguo, no lo prescribe, no lo bueno, ¿para qué te puedo decir? Pero antes de criticar o hacer una defensa de esto, miremos en otro ángulo. El deseo de la iglesia siempre ha sido alabar a Dios y hacerlo de la mejor manera, ya sea en un lado o en el otro. Algunos rígidos, otros muy relajados. Como decimos, unos muy legalistas, otros muy libertinos. Pero si miramos profundamente, ha habido un deseo de exaltar a Dios. El salmista, al menos aquí en este salmo, enumera una serie de instrumentos con los cuales exhorta a la comunidad de Israel y que la comunidad de Israel tenía para acompañar su alabanza a Dios. Y yo creo que cuando usted lee el salmo, se da cuenta que los agrupa en tres grupos de instrumentos. Grupos de viento, o instrumentos de viento, instrumentos de cuerda e instrumentos de percusión, ya sea mayor o menor. Yo no soy especialista en música, tenemos hermanos que han dedicado parte de su vida a esto y quizás después nos puedan ayudar a entender más las categorizaciones de eso. Pero el punto es que la idea no es solo que uses diferentes tipos de instrumentos o aquellos que se indican, no es solamente eso, está incluido, sino el salmista lo que quiere es que lo alabes con lo que tienes. Para la comunidad de Israel esto es lo que tenía. ¿Qué tenía? Todo lo que enumera ahí: trompeta, arpa, lira, pandero, danza, tenía, que lo hacían también, instrumentos de cuerda, de flauta, címbalos sonoros, címbalos resonantes, todas estas, para al final concluir con lo que él cree, y yo también, es el punto de este salmo, que es que todo tu ser, todo lo que respira, todo lo que Dios le ha dado vida, le alaba. Y eso incluye tu persona, mi persona, pero incluye toda la creación. Quizás te pregunte, bueno, ¿y cómo los animales alaban a Dios? Toda la creación fue hecha para darle gloria a Dios. Que tú y yo no veamos cómo lo hace, no significa que no lo haga. La pregunta más problemática es que nosotros que sabemos cómo hacerlo, no lo hagamos. Que los demás que saben cómo nosotros debemos alabar, no nos vean haciéndolo. Así que no te preocupes cómo los animales alaban a Dios. Ellos lo hacen. Ellos no tienen problema con eso. Tú y yo, que lo sabemos, tenemos problemas. Porque muchas veces no lo hacemos. Ahora, como dije anteriormente, sé que algunos están pensando en algunos instrumentos en la lista. Quizás diga, ¿puedo alabarlo con el pandero? Yo digo, sí. ¿No vieron a Jennifer? Sí. Estaba alabando con el pandero. Y nosotros junto con ella. Pero yo sé que también tienen en la mente, ¿puedo alabarlo con la danza? No vi a Jennifer. Déjame responderle de dos maneras. Primero, entendamos que esto es poesía. La imagen que se muestra es alabar a Dios con alegría, diversidad y colorido. No es para prescribir, este instrumento sí, este no, este sí, este no. Es una imagen poética que lo que te hace es empujar para que muevas tus emociones y digas, wow, ¿cómo puedo alabar con esta diversidad de sonidos, colores, tonos? Y entonces poner todos mis sentimientos. No, no son malos los sentimientos. Escuchen, oye, Bautista, no son malos los sentimientos. Los sentimientos son buenos, los buenos. Y es la poesía, mueve a todo eso, a cantar con todo eso, a usar todo eso. Lo segundo
Estos instrumentos son propios de Israel. Y tenemos que tener claro eso. Son propios de Israel. Incluso hay algunos que están allí que hoy nosotros no tenemos. Y hay algunos que nosotros tenemos que ellos no tienen. ¿En cuanto a qué? A la forma del instrumento. Porque nosotros tenemos instrumentos de cuerda. Tenemos instrumentos de percusión. No tenemos de viento. Pero pronto lo vamos a tener si Dios quiere. Amén. Para alabar a Dios. Ahora, pero hay otra objeción que quizás en sus mentes está ahora mismo quizás martillando. ¿Por qué si en el Nuevo Testamento no se mencionan los instrumentos musicales? Deberíamos usar estos y otros también para alabar a Dios si no se mencionan. Déjame responderte de dos maneras también. Primero, el Antiguo Testamento está en palabra de Dios como el Nuevo Testamento. Si que está en el Antiguo, yo no tengo por qué desecharlos. Y ese es el gran problema hoy, porque queremos pensar, queremos decir, no, la Biblia tiene unidad, pero después decimos el Nuevo Testamento. Eso es el Antiguo, eso es el Antiguo. El Nuevo. No, todo es palabra de Dios. De hecho, déjame recordarles a algunos, iluminarles a otros, que cuando Pablo le dice a Timoteo, toda la Escritura es inspirada por Dios, está hablando del Antiguo Testamento. Así que, ¿está en el Antiguo Testamento? No tengo por qué no usarlo. Lo segundo es que los instrumentos están implícitos en las exhortaciones de Pablo a las iglesias del Nuevo Testamento. Solo obviamente les voy a poner un ejemplo. En Efesios 5:19, Pablo dice: hablen entre ustedes, y escuche bien, con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando con su corazón al Señor. Yo no creo que Pablo diga esto y no esté pensando en instrumentos en medio de una comunidad que quiera alabar a Dios. Al menos cuando sea como una guitarrita o algo de sonido. Quizás no estaban todos los que tenía la comunidad de Israel en ese tiempo, que sencillamente armaba toda esta alabanza a Dios con todo este colorido de instrumentos. Pero creo que están implícitos en estas exhortaciones. Así que en este sentido me encantan también las palabras de Morrison, que yo creo que fue muy sabio al decir lo siguiente: que cada uno esté convencido en su propia mente y que ninguno, por el rechazo o la aprobación de algo diferente, ponga un obstáculo en el camino de su hermano débil. Pero que ninguno olvide que es la música de un corazón renovado la única que Dios aceptará. Que ninguno pide eso. La centralidad en nuestra vida como un todo es una vida llena de Dios, una vida que le contempla, una vida que le alaba, una vida que le exalta, una vida que le adora, pero que sale de adentro de un corazón que está siendo transformado. Y de ese sentido, el instrumento sin eso no sirve. Va a ser un sonido solo a la muchedumbre. Va a ser una cuerda que se toca a la muchedumbre. Va a ser una flauta que se sopla para que emita un sonido que entretiene. Pero no hay un mensaje detrás. Cada música, cada instrumento que se toque debe ser la evidencia de que esa vida está siendo transformada, porque esa es la mejor alabanza que le podemos dar a nuestro Dios. Iglesia, alaba a Dios, exalta a tu Creador, exalta a tu Señor y Salvador. Usa todo lo que tienes para exaltarle a Él, pero hazlo con todo tu ser. Que los instrumentos que uses sean solo eso, instrumentos. Aquellos que hablan sin palabras de tu devoción a Dios, que expresan cuán profundo es tu amor, cuán profunda es tu gratitud, cuánto profunda es tu gloria para Dios, que hagan eso, y por eso hazlo con excelencia, pero que sean un reflejo de tu vida para con Dios. Procura alabarle, hermano, con instrumento, pero asegúrate que lo hagas con el corazón. Y que lo hagas desde el corazón. Exaltemos a Dios con los instrumentos, pero también con nuestras vidas. Que nuestro ser sea una constante alabanza
a nuestro Dios. Déjame concluir. Te tengo una pregunta más. ¿Cómo es que podemos alabar a Dios? ¿Cómo es que simples mortales pueden participar de tan grande privilegio? ¿Será porque somos más capaces e inteligentes que el resto de los hombres? ¿Será porque porque somos suficientes por nosotros mismos para esta obra? No, hermanos, no somos más inteligentes. No somos suficientes para alabar a Dios. Es porque el Señor nos equipó para alabarle a Él. Para alabarle con toda nuestra alma, para alabarle con toda nuestra mente y para alabarle con todo nuestro corazón. ¿Cómo lo hizo? Por medio de Jesús, por medio de Cristo, por medio de su muerte, por medio de su resurrección. Fue posible que hoy nosotros podamos y sigamos alabando a Dios. En su encuentro con la mujer samaritana estaba preocupada por el lugar de adoración, por también cómo hacerlo en un sentido, y Jesús tiene que corregirle y decirle en el verso 23 del capítulo 4, pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y verdad, porque ciertamente a los tales el Padre busca que le adoren. Alabar a Dios es una forma de adorar al Señor. Y debe hacerse bajo la guía y la presencia del Espíritu Santo. Hoy nosotros como iglesia tenemos el Espíritu de Dios en nuestras vidas, gracias al sacrificio de Jesús en la cruz. Si no me crees, escucha lo que le dice Jesús también a sus discípulos. Es necesario que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendrá a vosotros. Y lo que tenemos en el libro de los Hechos, hermanos, es nada más y nada menos que la obra del Espíritu de Dios en los creyentes, en los apóstoles, para que vivan alabando a Dios por medio de la extensión de su reino, por medio de la plantación de iglesia, por medio de la proclamación de Jesús, por medio de alabarle a Él. Si hoy le alabamos, si hoy le exaltamos, si hoy le glorificamos, es gracias a que nos ha salvado y nos ha dado al Espíritu Santo, el Espíritu de verdad que nos guía a través de la verdad para alabarle como debemos. Es por eso que podemos seguir alabando a Cristo. ¿Y sabes qué? Seguiremos haciéndolo por toda la eternidad. Seguiremos haciéndolo por toda la eternidad. Eso es lo que Juan en el Espíritu vive a modo de escenario, a modo de una película, a modo de un tráiler. Ahí le presenta cómo va a ser eso. Y mire lo que él mismo ve en esta visión y lo que oye. Apocalipsis 5:13, yo oí decir a toda cosa creada que está en el cielo, sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y en todas las cosas que en ellos hay. Y ahora abra bien las entendederas al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la gloria, la honra y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, alabemos al Señor constante. Que el Señor le bendiga.